Ya chicos, entonces vamos a dar comienzo, ¿cierto?, a esta última quincena 14, ¿ya? Que partió ayer, 9 de noviembre, y que eh, dura hasta el 27 de noviembre. En este caso dice quincena, ¿cierto?, pero en realidad son 3 semanas, en donde vamos a terminar de revisar nuestro objetivo de aprendizaje 4, cuyo, bueno, para que lo recordemos, ¿cierto?, cuyo objetivo y finalidad era resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2x2, y en donde en esta oportunidad vamos a revisar los últimos dos métodos, que era la resolución por el método de reducción y por la regla de Kramer, o método de Kramer, que también se denomina, ¿ya? Entonces, recordemos que nosotros ya habíamos visto dos métodos la quincena que estuvimos trabajando con este objetivo, que era la quincena 11, que era el método de igualación y el método de sustitución, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver estos últimos dos métodos como para poder tener todo para, ya cierto, poder enfrentarnos a este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, dentro de las indicaciones generales, ¿cierto? Como ya lo hemos visto anteriormente, bueno, junto con saludarlo, eh, les doy, cierto, la bienvenida a esta quincena, donde básicamente vamos a estar resolviendo sistemas de ecuaciones lineales, ya sea de manera directa o como problemas cotidianos. Si en caso de no tener el libro a mano, lo pueden tener de manera digital, lo pueden descargar de estos links para que puedan descargar tanto el texto del estudiante como el cuaderno de ejercicio. Y si tienen dudas, ustedes ya saben, me las pueden hacer llegar a mi correo de contacto. Y bueno, la entrega, recuerden que deben hacerla también a mi correo y ojalá dentro de los plazos establecidos, básicamente para que no se les acumule con más, eh, con más quincenas, ¿ya? Para que así nosotros podamos tener, eh, dentro de lo pronto, ¿cierto?, todo lo que son las notas, ¿cierto?, y todas las actividades listas para poder hacer, para que ustedes también vayan cumpliendo y no se vayan acumulando tanta carga de ejercicio, ¿ya? Y obviamente generarse un horario, ojalá, por ejemplo, después de esta clase, comenzar el tiro, empezar a desarrollar las actividades que tengan, o fijar algún horario en la tarde para que también puedan ustedes estar más ordenaditos, ¿ya? Y obviamente participar de las clases virtuales, que ustedes saben que el objetivo es poder ayudarlos y poder enseñar, ¿cierto?, todo este instructivo, poder socializarlo, poder retroalimentarlo, poder aclarar dudas, ¿cierto? Y obviamente dentro de lo posible tratar de acceder con su correo electrónico institucional, ya que con este pueden directamente entrar al enlace sin tener que solicitar permisos adicionales, ¿ya? Y estar en un ambiente tranquilo, ¿cierto? Para que se puedan concentrar, para que puedan escuchar bien, ¿ya? Para que estén atentos también a lo que es la clase, ¿bien? Entonces, en esta oportunidad, ¿cierto? Nosotros vamos a eh, ver lo que es contenido, ¿ya? Para ello vamos a estar trabajando las páginas 115 y 116 del texto del estudiante. Vamos a revisar las definiciones, vamos a ver los ejemplos, más que ejemplos que ya están hechos, los vamos a resolver nuevamente, eh, ya que haciendo, cierto, esta resolución nos va a permitir poder avanzar y entender mejor este concepto. Bien, entonces, luego de poder analizar, cierto, estas dos páginas, nos vamos bueno, vamos a ver un vistazo, ¿cierto?, de qué es lo que hay que hacer para la próxima semana, cuáles van a ser las actividades que van a desarrollar ustedes, y vamos a revisar, ¿cierto?, estas páginas del texto, ¿cierto?, pero es a modo de revisión solamente, o sea, tampoco los vamos a resolver, puesto que la próxima semana sí nos vamos a enfocar en resolver ejercicios, aplicando los métodos, ¿cierto?, que vamos a ver hoy día, y así aprovechando de ir aclarando las dudas también que vayan surgiendo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer ahora es irnos, ¿cierto?, a nuestro texto del estudiante, que yo lo tengo acá listo, y vamos a ir a la página 115, ¿ya? Esta es la página 115, ¿ya? En donde
nos presentan el método de resolución, ya todo bajo el contexto de sistemas de ecuaciones. Recordemos que eso ya lo habíamos revisado, ¿cierto? Que era lo que es un sistema de ecuaciones. Y hoy día vamos a ver de qué manera yo puedo utilizar el método de reducción, ¿ya? Vamos a leer, ¿cierto? El concepto de cómo se resuelve y finalmente vamos a ver un ejemplo que tenemos más abajito, pero lo vamos a hacer igual nosotros para que vayamos aclarando mejor las dudas. ¿Ya? Ahora, dice que para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas por el método de reducción se considera lo siguiente. ¿Ya? A ver, acá hay una consideración que yo podríamos decir que es la consideración cero, ya que es que primero tenemos que tener un sistema de ecuaciones ordenado. ¿Ya? Es muy importante que antes de resolver un sistema de ecuaciones, este ya esté ordenado. O sea, ¿esto qué quiere decir? Si nosotros vemos un poquito más abajo, por ejemplo, que tengamos las dos letras, puede ser X, Y, Z, A, B, S, R, P, cualquier letra, ya, pero que estas estén ordenaditas. Por ejemplo, tenemos la letra y después el resultado, que son números. Y que esté de esta manera, ya, puesto que de esta manera nosotros, ya con este ordenamiento, nosotros vamos a poder hacer, bueno, cualquier método, ya, pero es importante que al principio del ejercicio esté ordenado. Ya, eso es como la primera consideración que yo le diría como la consideración cero. Ya, antes de hacer cualquier otro tipo de indicación. Bien, entonces, cero, que esté todo ordenado. Y si no está ordenado, ordenar. ¿Ya? Para que así poder trabajar de una mejor manera. Ahora, número 2, o sea, bueno, número 1, multiplicar una o ambas ecuaciones del sistema por números tales que para una de las incógnitas obtener coeficientes numéricos que son inverso aditivos o son iguales. ¿Ya? Lo vamos a ver después en el ejemplo. Les voy a ir explicando, ¿cierto? Para que después podamos ir traduciendo todos estos pasos que aparecen acá y así ustedes después los puedan encontrar un poco más familiar. ¿Ya? Sumar o restar ambas ecuaciones de manera que quede una ecuación con una incógnita, luego resolver la ecuación con una incógnita que resulta del paso anterior y finalmente reemplazar la solución de la ecuación en una de las ecuaciones del sistema y resolver la ecuación obtenida para la incógnita restante y luego verificar las soluciones. Bien, entonces los primeros pasos que aquí aparecen realmente son como los más relevantes para cada uno de los métodos, ya que al final siempre o casi siempre el encontrar la otra solución es como lo que es común para, en este caso, para estos tres primeros métodos. Entonces, vamos a ver un ejemplo que se plantea acá, en donde vamos a tener en este caso dos balanzas, en donde vamos a tener cubos, cilindros y esferas, y lo único que se sabe es que el peso o la masa de la esfera es igual a 1 kilo. ¿Ya? Pero no se sabe cuánto pesa un cubo o cuánto pesa un cilindro. Entonces, lo que acá dice es que van a decir que A es el peso del cubo y B es el peso del cilindro y forman un sistema de ecuaciones para poder encontrar y determinar, ¿cierto? Su resolución. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer antes de revisar lo que, lo que aparece más abajito es que nosotros vamos a desarrollar nuestro sistema de ecuaciones. Ya, y aquí ya lo tengo listo, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. En nuestra pizarrita vamos a ir viendo, ¿cierto?, qué es lo que vamos a hacer para poder eh, calcular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la comprobación. Ya veamos que esté todo ordenado. Por ejemplo, podemos observar que las A están ordenadas, ¿cierto?, en su lugar. Vemos las B que también están ordenadas. Y por último, vamos a tener ordenados nuestros números. Entonces, ya en este primer paso de comprobación, podemos ver que el sistema de ecuaciones está ordenado. Entonces, eso a mí me dice que poder aplicar, o sea, que puedo aplicar mi sistema de ecuaciones en su resolución de mi método de reducción. ¿Ya? Ahora, este método de resolución, de reducción, lo que yo tengo que buscar es que una de las letras, puede ser la letra A o la letra B, tengan igual coeficiente. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es que yo debo multiplicar el 4 para que me dé 3. ¿Ya? En este caso no voy a encontrar un número que 4 por algo me dé 3, que sea un número entero.
De otra manera pude haber buscado que el 3 multiplicado por algo me dé 4, pero tampoco lo voy a encontrar. Entonces, en este caso, cuando yo trato de buscar un número que al amplificarme del otro, es fácil, ¿ya? Porque básicamente yo puedo, si hubiera abajo tenía un 12, por ejemplo, yo hubiera hecho 4 por 3, 12 y me da el tiro y puedo amplificar. Por eso en la definición nos decía que yo podía amplificar una o ambas ecuaciones. Entonces, como acá en este caso no puedo encontrar un número para que al amplificarme del otro, voy a tener que amplificar ambas. ¿Ya? Por esa razón le puse multiplicación a ambas ecuaciones. Ahora, el tema es que yo tengo que buscar un número que al multiplicarlo me dé el otro. ¿Ya? Entonces, como en este caso no lo encuentro, porque no está, lo que debo hacer es multiplicar por los coeficientes cruzados. O sea, ¿qué es lo que quiero decir acá? Si yo tengo el 4, debo multiplicarlo por 3 para que me dé 12. ¿Por qué? Porque abajo voy a tener el 3 que lo multiplico por 4 y también me da 12. Entonces, de esa manera, yo voy a poder encontrar, ¿cierto?, mi solución. ¿Ya? Entonces, multiplico por 3 para que me dé 12, ¿cierto? Sabemos que 4 por 3 da 12. A, y el otro también lo voy a multiplicar, pero en este caso no por 3, sino que por 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que 3 por 4 también me va a dar 12. ¿Ya? Eso es como lo primero que yo voy a buscar. Ahora, eh, y esto lo hago simplemente porque yo ya no encontré un número que al multiplicarlo por 4 me va a dar 12. Eso es básicamente el problema del por qué lo hago. ¿Ya? Ahora, es importante que ustedes sepan que no necesariamente van a tener que amplificar por el mismo número. ¿Ya? No es que si yo amplifico por arriba, yo lo amplifico por 3, abajo también lo tengo que amplificar por 3. No, no significa que tampoco si arriba se amplifica por un positivo, el de abajo también tiene que ser positivo, tampoco. ¿Ya? No, ni tampoco tienen que ser de signos contrarios. Acá todo va a depender del ejercicio que ustedes tengan. Entonces quizás para algunos este método quizás va a ser como un poco más complejo porque tienen que analizar bastante antes de resolver. Quizás esto es como la dificultad de este método. ¿Por qué? Porque acá tienen que analizar, tienen que determinar por qué número van a amplificar. ¿Ya? Porque si ustedes no pueden identificar el número por el cual amplificar, no lo van a poder llegar y resolver. ¿Ya? Entonces, luego de poder ver acá, en este caso, que vamos a multiplicar por 3 y por 4, para que hagamos m de 12, tenemos que generar que estos números sean de distintos signos. ¿Ya? Además de, porque después yo tengo que sumarlos y se me tiene que eliminar. Entonces, como yo ya tengo el 12A y abajo el 12A, la idea es que uno de los dos sea negativo para que al sumar me dé 0. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es, en este caso, vamos a multiplicar toda la primera ecuación por 3. ¿Ya? Esto quiere decir que vamos a multiplicar el 3 por el 4A, el 3 por el 3B negativo y el 3 por el 5. Y por otro lado, vamos a multiplicar, bueno, vamos a quedar, bueno, ustedes ya ven, 3 por 4 habíamos dicho que era 12A, 3 por menos 3B me va a dar 9B y 3 por 5 me va a dar 15. Y por otro lado, vamos a multiplicar la ecuación de abajo, pero acá va a ser por menos 4. ¿Ya? Y aquí les voy a explicar por qué por menos 4. Porque lo que yo voy a hacer, bueno, en este caso va a ser buscar que el 12 me dé negativo, ya el de abajo, para que al sumar me dé 0. Entonces, antes de eso, vamos a multiplicar por el menos 4 por el 3A por el menos 4B y vamos a multiplicarlo por 2. Entonces me va a quedar menos 12A, ya, aquí está la diferencia y esto es como lo que yo quiero buscar, ya, que va a ser como mi objetivo principal, ¿cierto? Formar esta suma de signos contrarios y después voy a multiplicar en este caso, por ejemplo, menos por menos me va a dar más, entonces 4 va a ser más 16b y me va a dar más por menos menos 8, ¿ya? Y voy a tener, ¿cierto?, mi sistema de ecuaciones amplificado. ¿Ya? Esto es como el primer paso que uno hace.
Luego de tener este paso, vamos a tener que reducir, ¿ya? Y reducir me refiero a que debo sumar, ¿ya? Yo acá voy a eh, sumar eh, ambas ecuaciones, la ecuación de arriba con la de abajo, y podemos observar, ¿cierto? Que, bueno, la ecuación de arriba con la de abajo es la misma, ¿ya? Profe, una duda. ¿Sí? ¿Por qué el menos 12 suma con el 16b? Eh, es el resultado de la multiplicación que yo hice arriba por menos 4. Lo que yo hice fue multiplicar la ecuación que destaqué en verde, la multipliqué por menos 4. Y ahí yo obtuve el menos 12a y luego obtuve el más 16b. Y como resultado menos 8. Porque lo que yo hago es amplificar. Ya, en este caso yo estoy amplificando cada uno de los valores de la ecuación por menos 4. Asimismo como lo hice con 3. Ya, por esa razón yo obtuve lo que tengo acá abajo. Porque lo que está abajo es una amplificación de la primera ecuación original. Ya, entonces este sistema de ecuaciones yo lo amplifico y obtengo el sistema de ecuaciones de abajo, que es equivalente. Ya, es equivalente al que tenemos acá arriba. Ya, lo que pasa es que yo tengo que buscar los dos números que de manera conveniente a mí o sea, a mí me tiene que, me tengo que encontrar estos números que sea conveniente para mi ejercicio. ¿Ya? Y en este caso los dos números convenientes para mi ejercicio era el 3 y el menos 4, porque con estos números yo formo esto, este 12 con el menos 12a, ya que eso es como lo importante, ¿ya? Y el resto en realidad fue como daño colateral, ¿no? O sea, fue lo que salió porque yo tenía los números de arriba, ¿ya? Pero lo importante es que este 12A que formé, abajo tuvieron 12A, porque lo que yo voy a hacer acá es sumar, ¿ya? Yo tengo que sumar ambas ecuaciones, ¿ya? Y para sumar a estas ecuaciones, lo tengo que ir haciendo eh, linealmente. O sea, ¿esto qué quiere decir? Yo tengo que sumar el 12A con el menos 12A, que en este caso me va a dar 0. Bien, y tengo que así sumar todo. Por lo tanto, aquí yo voy a tener que sumar las b. Imagínense, acá tengo que sumar el 9b negativo con el 16b positivo. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Tengo que ver acá 16b con 9b. Al sumar me va a dar en este caso 7b, ¿ya? Porque recordemos que como uno es positivo y el otro es negativo, voy a tener que restar y conservar el signo del mayor, que era 16, y con el resultado lo mismo, que en este caso me va a dar 7, ¿ya? 15 menos 8. Ahora, y luego de que ya tenemos sumadas ambas ecuaciones, tenemos que determinar el valor de mi ecuación. Si se fijan, el método de reducción lo que busca es amplificar el sistema de ecuaciones para que nosotros obtengamos un nuevo sistema de ecuaciones, el cual nosotros vamos a sumar. Al sumar este sistema de ecuaciones, lo que busca es eliminar una de las letras. Lo que yo hice acá fue eliminar la letra A para quedar con una ecuación con puras letras B. Si ustedes se fijan, ahora todo mi sistema de ecuaciones se convierte en un 7b igual a 7. Es mucho más simple tener que tener todo el sistema de ecuaciones anterior. Ya, si se fijan, esto es como magia, así como que de tener las dos ecuaciones, las sumamos y queda algo tan pequeñito como 7b igual a 7, ¿ya? El cual tenemos que despejar. Entonces aquí la primera ecuación es súper fácil sacarla. Luego acá tenemos que decir que el 7 queda partido en 7 y finalmente se resuelve y queda igual a 1, ¿ya? Entonces, si se fijan acá es como muy rápido el poder calcular en la primera letra. Entonces, claro, nuestro principal objetivo va a ser ese, poder determinar, ¿cierto?, cuál es
mi letra que yo quiero eliminar, que en este caso quise eliminar la A, busqué que se eliminaran al sumarse, por eso multipliqué por 3 y menos 4 para que me diera 12 y menos 12 y al final me diera 0, y finalizar despejando la letra que yo no quería eliminar. Ahora, luego de que yo tengo ese D igual a 1, yo tengo que reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar el valor de A. Y en este caso, reemplazo en la primera ecuación. Entonces, en la primera ecuación yo tenía 4A igual, o sea, menos 3B igual a 5. Y ahora, en vez de tener B, yo voy a tener 1, ¿cierto? Entonces yo voy a tener 3 por 1 igual a 5, ¿cierto? Entonces, em, resuelvo, me va a quedar 4A menos 3 igual a 5, ¿cierto? Y ese 3 negativo va a pasar sumando y me va a quedar 8, ¿ya? 3 más, 5 más 3, 8. Y finalmente el 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo al 8 y vamos a tener que resolver y me va a dar A igual a 2. Por lo tanto, voy a encontrar mi solución, que en este caso va a ser B igual a 1, A igual a 2 y la solución, ¿cierto? Va a ser 2,1. Recordemos que siempre cuando nosotros hablemos de soluciones de sistema de ecuaciones, cada ecuación va a estar representada por una recta. Entonces nuestro punto de intersección, que va a ser en este caso el 2,1, va a ser como la solución de mi ecuación. Ya, pero eso lo vamos a profundizar el próximo año cuando ya lo veamos de manera gráfica, ya que este año con respecto a la priorización no pudimos hacerlo, pero es como entrar como un poquito más para el lado geométrico de cómo trabajan estos sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Ahora, pero lo que sí es importante destacar es que todo esto que estamos viendo acá se hace de manera como de manera mecánica. ¿Ya? Lo único que nosotros tenemos que analizar y pensar acá es qué ocupar para amplificar. ¿Ya? Y luego cuando nosotros decimos acá que sumamos ambas ecuaciones, esta es una suma vertical. ¿Ya? Nosotros acá vamos a sumar el 12A con el menos 12A. Y al sumarlo esto se va a eliminar, va a dar 0. Lo mismo vamos a hacer con las B. Vamos a tener que sumar el menos 9B más el 16B, ¿ya? Y esto se hace como si yo tuviera que considerar solamente los términos semejantes, ya que por ejemplo yo no puedo sumar una A con una B, ni un número con una B, porque resulta que nosotros ya previamente lo ordenamos. Por eso era importante tener ordenado nuestro sistema, puesto que así cuando nos corresponde sumar, vamos a tener que ir haciendo la suma de esta manera. Entonces así nos va a quedar mucho más sencillo. Entonces, esto es como básicamente el método de reducción. ¿Ya? Entonces, reducción es amplificar las ecuaciones para obtener una nueva ecuación, la cual nosotros vamos a sumar y vamos a hacer que se elimine una de las letras y finalizando vamos a despejar para encontrar el primer resultado. Y luego de tener el primer resultado, al igual que los otros métodos, nosotros tenemos que reemplazarlo y obtener el segundo resultado. Y ya con eso tenemos listo, ¿cierto?, nuestro sistema de reducción. ¿Qué es lo que aparece acá escrito con palabras? ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos el ejemplo que aparecía acá en el libro, que es el mismo, ¿ya? Acá el libro hizo exactamente lo mismo que hice yo, pero lo hace de una manera más directa y más rápida. ¿Se fijan? Acá no hay mayor ejercicio, como, o sea, de hecho hay menos pasos de lo que yo hice. Ya, acá resolvió el sistema multiplicando la primera ecuación por 3 y la segunda por menos 4. Hace la multiplicación, aparece acá mágicamente. Luego, de hecho aquí le falta un igual, si se fijan. Aquí no tiene ese signo igual. ¿Se fijan? Como que de hecho acá hay un error visual en el libro. Y después acá suma ambas ecuaciones, le da el resultado directo, luego le da la b igual a 1. Después reemplaza el b igual a 1 y le da al igual a 2, encuentra las soluciones y dice cuánto pesa cada objeto. Entonces es como tan rápido que uno como que no entiende. Entonces por esa razón yo les quise hacer el desarrollo más paso a paso para que se pudiera comprender de mejor manera por qué da a igual a 2 y b igual a 1.
ya que acá en el libro ya lo teníamos listo. Y lo mismo vamos a hacer con el otro método, ya que también de repente nos puede resultar un poco difícil de entender. ¿Ya? Entonces, ese es como el método de eh, reducción. ¿Ya? Entonces, tenemos igualación, sustitución y reducción que vienen como de una misma familia de resolución de ecuaciones. ¿Ya? Ahora, el método que vamos a ver ahora, que es la regla de Kramer o el método de Kramer, que no es un método tan convencional como los que ya hemos visto, es un método que yo voy a poder resolver sistemas de ecuaciones sin resolver ecuaciones. Ya es como algo súper chistoso porque uno dice, bueno, si hago sistemas de ecuaciones, lo mínimo es hacer una ecuación y despejar X o despejar A. Pero en este caso, este método, nosotros no despejamos ecuaciones. Ya, entonces, para muchos, esto va a ser como la salvación. ¿Ya? Porque a veces, de repente, a algunos como que les cuesta tanto despejar la X que este método les va a solucionar ya que no van a tener que encontrar X. Ya no van a tener que despejar. ¿Ya? Y este es el método de resolución Kramer, o también denominado regla de Kramer. Y para esta eh, tiene, bueno, acá parece como bastante extraña el ejercicio, puesto que hay muchas letras, muchos números, muchos palitos, unos símbolos que parecen triángulos, unas deltas. Entonces, yo se los voy a explicar. Vamos a resolver un ejemplo que aquí aparece. eh, un sistema de ecuaciones que está más abajito que se ve ahí como ejemplo 4 y vamos a ver de qué manera nosotros podemos determinar esta resolución de una manera fácil. ¿Ya? Em, ahora, vamos a leerlo, ya vamos a leer el concepto. Yo creo que vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera para que después se pueda entender. ¿Ya? Ahora, lo primero que hay que hacer acá para poder encontrar esta regla de Kramer, bueno, el objetivo esencial va a ser encontrar el valor de x y de y. ¿Ya? Y para ello lo primero que vamos a tener que hacer es determinar y obtener un sistema de ecuaciones ordenado. O sea, lo que yo les dije al principio. La primera letra con la primera letra, después la segunda letra con la segunda letra y finalmente el resultado numérico. ¿Ya? Em, y para, bueno, la única salvedad es que para la resolución del método Kramer, los numeritos que acompañan las letras, en este caso los coeficientes de los resultados, deben ser a lo más números racionales. Ya pueden ser naturales, pueden ser enteros, racionales. Ya después de eso, los irracionales ya cuesta bastante desarrollarlos para poder obtener este método Kramer, así que es cierto recomendable de que estos sean a lo más racionales. Luego, para utilizar este método Kramer, lo que tenemos que usar es calcular las determinantes del sistema de ecuaciones. Em, y vamos a tener que tener como un mini sistema, que es como una matriz pequeñita, que tenemos que determinar de cada una de las incógnitas, ya sea de la x, de la y y del resultado, que es el determinante del sistema, y luego de calcular estos determinantes, nosotros vamos a poder saber cuánto vale x y cuánto vale y. En este caso x va a ser delta x partido en delta y y va a ser delta y partido en delta. Y la única condición es que obviamente delta no me dé cero, puesto que dividir por cero no está definido matemáticamente. ¿Ya? Entonces, claro, se ve medio complicado esto viéndolo tan textual, ¿cierto? Tan técnico, pero vamos a verlo con un ejemplo que aparece. Este no es, reconozco que no es el ejemplo más idóneo, puesto que las soluciones son soluciones, eh, son soluciones fraccionarias, ¿ya? Pero es el ejemplo que está. Entonces, para seguir con el mismo ejemplo del libro y no tener que estar eh, desarrollando otros como para que vean que en realidad sí funciona, vamos a utilizar este sistema de ecuaciones para hacer la resolución por Kramer. Ahora, la resolución ya está hecha. Ya acá ya está hecho todo, 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 pero como les digo, no hay mucha explicación. ¿Ya? De hecho, si se fija, las soluciones finales son números fraccionarios. ¿Ya? Es 1, algo, menos 1, algo y menos 1, algo. ¿Ya? Entonces, no es una solución, es una solución decimal. Entonces, pero vamos a llegar a esto, pero lo vamos a ver de una manera tal de que se pueda comprender mejor. Bien, entonces nos vamos a nuestra pizarra. Vamos a
tener, ¿cierto?, nuestro sistema de ecuaciones que lo tenemos acá copiado y vamos a trabajar con él. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenarlo, ¿ya? Para ello vamos a tener que desarmar todos los paréntesis, ¿ya? Vamos a tener que estar multiplicando, ¿cierto? Cada uno de ellos y vamos a arreglar las ecuaciones por separado. Ya vamos a arreglar la primera ecuación, luego vamos a arreglar la segunda ecuación y vamos a finalizar escribiendo un nuevo sistema de ecuaciones, pero ya ordenado. Ya, entonces primero, bueno, la primera parte, el 2x menos el 7y queda igual, no hay ninguna diferencia con lo otro, pero sí acá vamos a tener que, en nuestra segunda parte, vamos a multiplicar. Ya multiplicamos el 2 por el y multiplicamos el 2 por el 4, que me va a quedar 2i más 8. ¿Ya? Y ahí después voy a tener que ordenar este sistema, esta ecuación. Primero colocamos la x, luego el 2i que está sumando pasa restando al 7i, dando como resultado 9i. ¿Ya? Recordemos que el 2 que está positivo pasa a negativo y menos con menos se suman, así que va a quedar menos 9i. Y vamos a dejar el resultado, que en este caso era el 8. Entonces acá ya vamos a tener nuestra primera ecuación lista. Si se fijan, va a ser mucho mejor verla de esta manera que verla con paréntesis. Por otro lado, vamos a tener, ¿cierto?, nuestra segunda ecuación, que vamos a tener que desarmar los dos paréntesis. El primero va a quedar 2i menos 8x igual a 3x más 15. ¿Ya? Esa es como la primera resolución, ¿cierto?, al multiplicar todos los paréntesis. Y luego de hacer eso, vamos a tener que agrupar todo a la izquierda, los que son letras, y los números a la derecha. Entonces, el 3 positivo va a pasar a la derecha negativo. Voy a tener que sumarlo con el menos 8. Y me va a dar menos 11x más 2i, ya que es importante que se mantenga el mismo orden en las letras, independiente que sea negativo o positivo, eso queda fuera de nuestro alcance. Y en este caso el 15 va a quedar a la derecha. Entonces vamos a tener, ¿cierto?, un sistema de ecuaciones ya un poco más bonito y ordenado, que es lo que uno busca para poder desarrollar, que quedaría así como está expresado acá abajito, ¿ya? Entonces aquí ya vamos a tener un sistema de ecuaciones, ¿cierto?, un poco más eh, bonito, presentable, con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es generar una tablita que no está en el libro, pero a mí me gusta hacerla porque con esto a nosotros nos va a quedar mucho más claro el cómo desarrollar el ejercicio. Y en esta tablita nosotros vamos a tener que colocar los valores que acompañan a x, los valores que acompañan a y, y vamos a tener que colocar los números, ¿ya? Que son, eh, que son a partir de nuestro sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es mirar cada numerito que acompaña, en este caso la x, y las vamos a anotar abajito. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener que anotar el 2, en este caso el 9 negativo que acompaña el y, y vamos a anotar el 8, que es el numerito del resultado. Y de la segunda ecuación vamos a hacer lo mismo. Vamos a anotar el menos 11, vamos a anotar el 2 y vamos a anotar el 15. ¿Ya? Y con eso nosotros vamos a tener lista nuestra tablita de resumen. Ahora, ¿para qué vamos a hacer esta tablita de resumen? Esta tablita de resumen a mí me va a permitir encontrar y determinar de mejor manera las deltas, ¿ya? Porque los deltas son los que yo voy a ocupar para poder para poder calcular los determinantes y poder hallar el valor de x y de y. Entonces, vamos a tener el delta, ¿ya? Vamos a tener que calcular el, el delta x, ¿ya? Que vamos a tener que calcular además el delta y, ¿ya? Y estos van a ser matrices, ¿ya? A las cuales yo voy a tener que calcular sus determinantes. Yo sé que el concepto matriz y el concepto determinante, más allá son cosas aún desconocidas para ustedes, ya que se ve más adelante, ¿ya? Pero lo vamos a ver ahora como confiando en mí, ¿cierto? De
de la forma en cómo se desarrollan, siguiendo los pasos que yo les voy a mencionar. Ahora, lo importante es que nosotros seamos capaces de poder formar estas determinantes a partir de la información que yo les voy a mostrar. Ahora, lo primero que vamos a hacer es poder encontrar los valores que voy a colocar dentro de las determinantes, ¿ya? Y encontrar estos valores es esencial para que nosotros podamos desarrollarlo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es, bueno, me voy a ocupar acá la regla como para tapar, ¿ya? Ahora, el delta, el determinante de la matriz, o perdón, el determinante del sistema, lo que voy a hacer es tapar la columna del número, ¿ya? La última, del resultado, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo al tapar el número del resultado, ¿qué es lo que me va a quedar? Me quedan estos cuatro números de acá, ¿cierto? Los números que están bajo la X y los números que están bajo la Y. Y estos números que están acá van a ser los números del determinante, del primer determinante, ya del primer delta. Entonces yo los voy a copiar. Entonces yo copio el 2, el menos 9, el menos 11 y el 2. Y acá es solamente ordenar los números. No es que yo voy a tener que restarlos o sumarlos o colocar un más acá entre medio. No, sino que es un ordenamiento de los números. Ahora, después vamos a ver cómo se resuelve. Simplemente ahora nosotros los vamos a ordenar. Entonces, para el delta yo tapo el número. Luego, para calcular el delta x, yo voy a tener que tomar esto y tapar la x. ¿Ya? Porque yo quiero calcular el delta x. Pero el delta x se calcula mirando los números al revés. O sea, en vez de decir menos 9,8, 2,15, yo lo veo al revés. 8 con menos 9, 15 con 2. Entonces yo los anoto en ese orden. Anoto el 8 y el menos 9, y después anoto el 15 y anoto el 2. ¿Ya? Cuando yo calculo el delta x, es el único que se mira al revés. Ya todos los otros se miran normales. El delta se mira normal, si ustedes se fijan, me da 2, 9 menos 11, 2. Y igual cuando calculemos el delta y, que está tapando el y, también se ve normal. O sea, ¿esto qué quiere decir? Cuando yo quiero calcular el delta y, tengo que copiar el 2 con el 8 y el menos 11 con el 15. Que me va a quedar 2 con 8 menos 11 con 15. Y así yo voy a tener listo para poder hacer la resolución de cada uno de los deltas. Entonces, con mi tablita me va a quedar mucho más fácil, puesto que yo voy a ir tapando y puedo ir viendo cuáles van a ser los valores que van quedando para poder ir armando mi determinante. Ahora, cuando yo tenga solamente el sistema de ecuaciones, también lo puedo hacer así, pero me va a costar un poco más porque de repente me puedo confundir con los signos, entonces yo por eso prefiero hacer la tablita porque así me va a permitir a mí poder desarrollar de mejor manera el ejercicio. Ahora, cuando yo tengo esto listo, para poder determinar el valor de cada uno de estos delta, yo voy a tener que multiplicar, restar y multiplicar. ¿De qué manera? Primero, multiplico hacia abajo, ¿ya? En este caso, diagonal hacia abajo. Y ese resultado lo voy a colocar a la derecha. Y luego multiplico diagonal hacia arriba, ¿ya? Así como cuando uno hacía esa multiplicación cruzada como en la mariposa. Entonces, multiplico hacia abajo, va a ser 2 por 2. Y luego siempre voy a restar menos la multiplicación hacia arriba. Y acá obviamente tuve que colocarle el signo correspondiente a cada uno de los números, ¿cierto? Porque correspondía poder tener que hacerlo. Entonces, para todos los ejercicios, para todos los delta, siempre hago lo mismo. Multiplico hacia abajo, 2 por 2, menos, multiplico hacia arriba, menos 11 por menos 9. Ahora, si quiero ver antes el tema de los signos, lo puedo hacer y puedo colocar el signo antes y lo cambio antes de hacer la multiplicación. Ya no hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué me va a dar? Yo digo, 2 por 2 me va a dar 4 y después aquí me va a dar 95. Ya, pero eso lo vamos, o sea, me va a dar 85. Ahí lo vamos a ver, o sea, 99 y después me va a dar el 95. Entonces, vamos a ir haciéndolo de todas las deltas y al final vamos a sacar todos los resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Primero multiplicamos hacia abajo.
me va a quedar 8 por 2. Luego le colocamos el menos, pero como acá me va a dar menos, al final eso va a ser más, ¿ya? Así que me va a quedar 15 por menos 9, ¿cierto? Entonces, y el delta i me va a quedar 2 por 15 menos 11 por 8, ¿ya? Entonces, siempre lo mismo. Se multiplica hacia abajo, después hacia arriba. Después se multiplica hacia abajo, menos se multiplica hacia arriba. Se multiplica hacia abajo, menos se multiplica hacia arriba, ¿ya? Y ese va a ser como el método en cómo nosotros lo vamos a hacer. Si se fijan acá no tenemos que encontrar ningún valor de x, sino que simplemente tenemos que estar trabajando con números, ¿ya? Y no trabajamos con las letras directamente. Entonces ahora nosotros vamos a ir dando los resultados. ¿Ya? Primero tenemos en el delta, tenemos 2 por 2, 4, menos y 11 por 9 va a ser 99, ¿ya? Lo cual vamos a desarrollar y me va a quedar como resultado menos 95. Como el 4 era positivo y el 99 negativo, tuve que restar y me dio menos 95. Luego, para el delta x, tuve que decir 8 por 2, 16, y acá me va a quedar positivo, porque tengo un menos 15 y tengo un menos 9, ¿cierto? Y menos por menos da más. Entonces finalmente 15 por 9 me da 135, y si lo sumo me va a dar como resultado 151. Y ya con eso tengo listo mi delta x. Ya ella tendría el segundo resultado. Y para finalizar el delta y voy a tener el 2 por el 15, en este caso me va a dar 30. Acá vamos a tener menos por menos, que también me va a dar más. Y finalizando nos va a dar 88, que era el 11 por 8. Y como ambos son positivos, también puedo llegar y sumar y me va a dar 118. Y voy a tener mi tercer resultado. Ahora, ya teniendo los tres delta, los tres resultados, ahora me falta encontrar el valor de x y el valor de y. Ahora, el valor de x va a ser igual a calcular el delta x partido en delta. Y en este caso va a ser delta x, dijimos que era 151. El delta dijimos que era menos 95. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que calcular el y, que en este caso va a ser delta y partido en delta. ¿Ya? Y en este caso delta y era 118 y delta va a ser 95 negativo. ¿Ya? Y finalmente podemos hallar, ¿cierto?, nuestra solución, en donde vamos a tener, ¿cierto?, primero la x, que va a ser, bueno, menos 151 partido en 95, y el y, que va a ser menos 118 partido en 95. Y ahí vamos a tener, ¿cierto?, la solución de nuestro sistema de ecuaciones. ¿Ya? Ahora, como les digo, este método yo no tengo que desarrollarlo con ecuaciones, yo en ningún punto tengo que estar despejando x. Ya, bueno, en el tema de arreglar el sistema de ecuaciones sí lo tuve que hacer un poquito, porque fue necesario para poder hallar nuestros numeritos en nuestra tabla, pero muchas veces esto va a venir directo. Entonces ustedes directamente van a partir de acá colocar la tabla al tiro, ¿ya? Y después formamos, ¿cierto?, nuestros delta x y delta y, calculamos nuestros valores y al finalizar calculamos el valor de x y de y llegamos al tiro a este resultado. Ahora, si nosotros hubiéramos ocupado un método de resolución, ya sea igualación, sustitución o reducción, con este sistema de ecuaciones que tenemos acá, lo más probable es que nos hubiéramos demorado mucho más, puesto que necesariamente teníamos que estar trabajando con fracciones y tenemos que haber estado reemplazando con fracciones, ya lo cual de una u otra manera igual nos iba a complicar un poco. Entonces, este método, que si bien es cierto se ve como un poco más extenso, se ven más símbolos, se ven más números, es más sencillo a la hora de poder determinar sistemas de ecuaciones que son más complejos, como el que teníamos acá. Ya cuando tenemos sistemas de ecuaciones más fáciles, por lo general ocupamos reducción, pero ya cuando tenemos estos valores así más complejos, es, es un poquito más difícil, ¿ya? Entonces, esa es como la forma en cómo se desarrolla. Ahora, si nosotros vemos en el libro es exactamente lo mismo, ¿cierto? Acá el libro ordena
el sistema de ecuaciones y luego calcula los determinantes, pero lo calcula de manera directa, como que no explica el cómo salieron estos números. Entonces, por eso a mí me gusta hacer la tablita porque es mucho más fácil. Y si se fijan, llega a lo mismo. Se fijan, el x lo calcula con delta x partido en x en delta y el y en delta y partido en delta y llega a exactamente las mismas soluciones que nosotros hallamos en nuestro sistema de ecuaciones que habíamos visto acá. Así que de ambas maneras, ¿cierto? A nosotros nos va a facilitar esto. Y eso es como básicamente lo que se va a ver hoy, ¿ya? Ver lo que es el método de reducción, que igual muy parecido a lo que ya habíamos visto antes, y esta regla de Kramer que es nueva, ya que no la han visto antes, pero que también es una opción viable para poder desarrollar estos sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar para esta quincena? Vamos a buscar que para que nosotros podamos ejercitar, vamos a continuar con lo que ya habíamos visto antes, ¿ya? Que son los textos y los ítems que están destacados acá en el punto 2, que es, como ustedes ya hicieron el método de igualación y sustitución, ya que ustedes ya lo enviaron, y si es que aún no lo envían, háganlo, ya porque es necesario que todos tengan entregado todas sus quincenas. Vamos a trabajar ahora en el ítem 3, que es donde ustedes van a tener que utilizar necesariamente el método de reducción para encontrar el valor de estas ecuaciones o de estos sistemas de ecuaciones. Y van a utilizar el método de Kramer para el ítem 4. ¿Ya? Si se fijan acá, ya está todo ordenado. Entonces acá directamente pueden hacer la tablita y encontrar los resultados. Ya en este caso de los ejercicios es mucho más fácil. ¿Ya? Por eso igual quise hacer el ejemplo para que vean que se puede hacer. Pero de ahí la otra semana vamos a poder ejemplificar un poquito más esto y así poder dar otro tipo de solución. Ahora, luego de terminar el ítem 4 del método de Kramer, el ítem 5 no lo van a hacer, sino que se van a saltar el ítem 6, pero ustedes ya hicieron las primeras 5. Ya las primeras 5 ustedes ya lo hicieron utilizando uno de los dos métodos que era el de reducción, o sea, perdón, que era el de sustitución o igualación. Entonces, en los últimos 5 ejercicios, que van de la F hasta la J, lo que ustedes van a hacer es desarrollar estos ejercicios, pero con método de reducción o con método de Kramer. Ya con ambos, uno de los dos, ustedes van a elegir para poder hacer de la F a la J. ¿Ya? Y eso es como lo que se va a trabajar también para que lo analicemos la próxima semana. ¿Ya? Así que eso es como lo que vamos a trabajar, lo que vamos a ver hasta ahora.